Bien, estaba acá con Domingo Cavallo porque el mes que viene va a cumplir 55 años, ¿no? De casado. Así Bueno, es. todo muy bien con tu esposa, Todo bien. Van a celebrar. Sí, vamos a estar en Estados Unidos porque Allá tenés... nosotros a partir del mes de abril y hasta por 6 meses vivimos allá, ¿no? Allá están nuestros hijos, nuestros nietos, así que vamos a estar allá para el aniversario del casamiento. Muy bien. Quiero decirles que la señora Sonia está acá en el estudio, controlándome, controlándolo a él. En fin, después la puede mostrar también al director si quiere, si no se molesta ella. Domingo, hay un tema hoy que enloquece a los argentinos, que es la cuestión de la inflación, por la cual mucha gente dice Massa no puede ser presidente con 100% de inflación, etcétera, y vamos rumbo a eso. Ya lo tuvimos 2 meses, lo vamos a tener en un tercero con seguridad. Ahora, a mí me parece que no estamos en un proceso de inflación, que estamos en un proceso mucho más cercano de la hiper, porque tenemos controles, tenemos cepos, tenemos restricciones a las importaciones. ¿Cómo es eso? No quiero la discusión, digamos, técnica de si alta inflación, si es hiperinflación, sino realmente qué es lo que está pasando. Bueno, hay mucha inflación reprimida. O sea, si bien los índices reflejan inflación del 6% mensual o del 100% anual equivalente, van quedando atrasados muchos precios que inexorablemente luego se van a tener que recuperar. Y cuando se producen estos desajustes, normalmente solo se restablecen los equilibrios con más inflación, porque los precios que están muy altos o que se han adelantado, digamos, normalmente no bajan, pero los que van quedando atrasados tienen que recuperarse. Entonces, eso se llama inflación reprimida y eso significa que hay un problema en el futuro, ¿no? Normalmente se podría digerir ese problema con un muy buen plan, primero de sinceramiento y luego de estabilización. Pasó, por ejemplo, en el gobierno de Frondizi en el 58. Ajá. Primero hubo un sinceramiento, dejaron que todos los precios fluctuaran libremente y también dieron un aumento de salarios nominales significativo y hubo una aceleración inflacionaria al principio, sí. Pero luego implementaron un plan de estabilización que bajó rápidamente la inflación. Eso fue el Sogaray. Claro, el plan de estabilización lo puso en marcha el Sogaray. Pero en este caso de Argentina, el peligro que hay, y sobre todo que va a enfrentar el próximo gobierno, es que para restablecer los equilibrios en los precios relativos, que significa que no haya precios atrasados que desalienten la producción o que creen problemas, puede haber la necesidad de que al principio haya como una aceleración inflacionaria. Ahora, si eso lo hiciera este mismo gobierno, sí. O sea, si este gobierno tratara de sincerar la economía, posiblemente como no tiene capacidad de comprometer un plan de estabilización a posteriori, sería peligroso, podría transformarse en una especie de Rodrigazo. Y yo creo que eso lo están tratando de evitar. Ahora, vos en algún momento o escribiste o declaraste de que te parecía que Massa estaba tratando de hacer una estabilización de la economía. Bueno, depende de qué entendemos por estabilización. Como dice Melconian, está estabilizando la inestabilidad. Es decir, en todo caso, logra que más o menos la inflación sea del 6% mensual y no más, y no se acelere. El peligro es que pueda acelerarse. Esa idea de que pueda bajar la inflación al 3% mensual, de la que habló el mismo Massa, sí. Yo creo que es una utopía, ¿no? Es temerario, sí. Ahora, ¿por qué razón?
si está tan complicada en algún sentido la economía argentina, si no cumple inclusive con lo que firma. Esto es, se comprometió a tener más reservas y tiene menos reservas, se comprometió a tener menos inflación y tiene más inflación. Decidió por su propia cuenta comprar deuda cuando no tiene ni un dólar en el Banco Central. ¿Cuál es la razón por la cual en alguna medida el Fondo Monetario se tapa los ojos y le concede, por ejemplo, el tema de esto de que las observaciones trimestrales, en lugar de ser trimestrales, pasen a ser anuales y le facilitan la continuidad? Bueno, el Fondo Monetario, yo diría que no se ha propuesto hacerle un plan de estabilización a la Argentina, que además no correspondería. O sea, un plan de estabilización lo tiene que hacer el propio gobierno. Sí. El fondo le ha puesto algunas condiciones para, de alguna manera, diferir los vencimientos del préstamo que se había otorgado en el año 2018. Es como un acreedor que dice, bueno, en lugar de declarar que está de nuevo en default a Argentina, voy a tenerle paciencia para ver si en el futuro encaran políticas económicas que permitan recrear el crédito, porque la deuda que hay con el fondo, todas las deudas en dólares en general, y también las en pesos, no es que se vayan a pagar. Cualquier país que tiene deudas, lo que necesita es mantener abierto el crédito para que se puedan refinanciar esas deudas con tasas de interés bajas, con tasas de interés normales. El problema de Argentina es que perdió totalmente el crédito, ¿no? Y yo creo que el fondo, como acreedor, le tiene paciencia esperando que a partir de algún momento Argentina implemente políticas que le permita recuperar el crédito. Y entonces allá el problema de la deuda desaparece como tal. No es que la Argentina vaya a pagar la deuda. Si uno mira todos los países, la deuda permanentemente aumenta. Lo que pasa es que si tienen crédito no es problema, no le exigen el pago total de la deuda. Ahora, ¿y los bancos y las compañías de seguro? ¿Por qué le están refinanciando a la Argentina y le van a refinanciar ahora este paquete del ELIX que hay dando vuelta? ¿También están en la misma situación? Es por la misma razón, es decir, no quieren que en los balances de los bancos, de los fondos, aparezca la deuda del Estado argentino en default, en gestión y mora, digamos. Ahora, eso evita la posibilidad de lo que planteaba, por ejemplo, el macrismo, de que explotara la situación económica de la Argentina de acá a las elecciones. Bueno, yo no creo que el macrismo planteaba que querían que explotara. Yo creo que lo que el macrismo, por lo menos los economistas que asesoran a los distintos candidatos del macrismo con los que yo hablo, lo que quieren es que no quede la situación de tal forma de que vaya a explotar apenas se produzca el cambio de gobierno. O sea, quieren que haya una cierta razonabilidad en cómo quede la situación. Lo más importante, tanto para el actual gobierno, si es que tuviera alguna continuidad con algún candidato propio, o para el nuevo gobierno, lo más importante es que se avance en la reducción del déficit fiscal, en la eliminación del déficit fiscal, porque todo el problema de deuda es derivado de muchos años de déficits que obviamente o se financian con emisión monetaria, en cuyo caso la inflación sería mucho más alta de lo que fue, o se financia con endeudamiento. Y al abusar del endeudamiento y sobre todo con sucesivos defaults, es decir, incumplimientos, se va perdiendo el crédito y cada vez se hace más difícil. El tipo de déficit que tiene Argentina, si no tuviera tan malos antecedentes, no sería difícil de financiar. Pero con el hecho de que hemos perdido totalmente el crédito, significa que Argentina no va a poder estabilizar
su economía a menos que elimine totalmente el déficit fiscal, ¿no? Y en eso yo creo que el gobierno no tiene que plantear que la eliminación del déficit fiscal o la reducción del gasto es una imposición del fondo, es una necesidad para evitar que la situación de endeudamiento se vaya agravando y, por supuesto, para evitar que haya una aceleración inflacionaria muy peligrosa. Pero si el gobierno ni siquiera agradece todas estas concesiones, inclusive algunas sospechosas, que le hace el fondo a la Argentina, todavía Cristina, la Cámpora, el oficialismo en general, le protesta, lo denuncia y lo insulta al fondo. Yo creo que esa es una estrategia electoralista, si se quiere. Siempre buscan un enemigo y lo tienen al fondo como enemigo, cuando en realidad el fondo los ha estado ayudando para que no aparezca Argentina como ya incumpliendo totalmente con sus obligaciones, lo cual haría, digamos, perder aún más el crédito, no solo el crédito externo que ya lo ha perdido, sino también el interno, que se refleja en las dificultades para renovar esa deuda en pesos y también se refleja en las altas tasas de interés que tienen que pagar a los bancos por lo que se llaman las LELIQs, que son mecanismos de absorción monetaria. En fin, se podrían decir muchas cosas en materia económica, sí, pero hay dos que son fundamentales. Hay que evitar que se siga acumulando inflación reprimida, para lo cual, por lo menos aquellos precios que se han venido atrasando, tienen que dejarlos ajustar al ritmo de la inflación hacia adelante. Y si es posible, recuperarlos. El déficit fiscal hay que tratar de reducirlo lo más rápidamente posible. Esas cosas serían buenos para este mismo gobierno y para la posibilidad de que continúe este mismo gobierno, y sobre todo sería también muy bueno para un próximo gobierno que quiera hacer las cosas mucho mejor que los que la ha hecho este. Yo te entiendo, pero en una, digamos, en una liberación de esas características se produciría también una suerte de fogonazo inflacionario. Bueno, hay formas de evitar que sea un fogonazo. Es decir, habría una aceleración inflacionaria probablemente, ¿no? Javier, vos querías preguntar. Yo con esto que del control del gasto o de la disciplina fiscal que el gobierno tendría que tener, lo que ocurrió la semana pasada con la moratoria jubilatoria, ¿es una señal en sentido contrario? Exactamente, sí. Lamentablemente este gobierno permanentemente, y sigue con eso, toma medidas totalmente contradictorias, ¿no? No tiene definido un rumbo que siga claramente. Y bueno, por ejemplo, esa medida de la moratoria previsional va totalmente en contra de la idea de reducir el déficit fiscal. Pero además se presenta como un beneficio para los jubilados, para los que no podrían haberse jubilado de otra manera y se van a jubilar después de la moratoria. Pero lo que no se dice es que al alimentar el proceso inflacionario, eso perjudica a todos los jubilados porque se va produciendo una reducción de los haberes jubilatorios en términos de poder adquisitivo. Como ha ocurrido en los últimos 3 años, el único ajuste del gasto público que ha sido significativo es el de las jubilaciones. ¿Y cómo se logró ese ajuste? Por la inflación, que fue más alta que la movilidad que se le dio a los jubilados. Todas las medidas que provocan más inflación o que significan que habrá más inflación en el futuro van en perjuicio de los jubilados y de todos los sectores que tienen ingresos fijos o que no se pueden ajustar al ritmo de los precios, ¿no? Que son muchos. Ahora, Mingo, vos en algún momento tuviste una relación bastante estrecha con los Kirchner, con Cristina. Alberto Fernández estuvo en una lista tuya. Vos hablás de que de pronto te consultan o hablás con economistas que están dentro de la oposición.
del oficialismo, que estaría más cercano inclusive hasta por el peronismo mismo, del cual vos fuiste representante en algún sentido. ¿Te consultan, te hacen alguna pregunta sobre el tema específico, por ejemplo, No, nunca me han consultado. Y en realidad, el Alberto Fernández que yo conocí era el que hacía las declaraciones esas que de vez en cuando le pasan por televisión y que son totalmente contradictorias con las que hace ahora o con las que inspiran sus decisiones actuales. Lo mismo, el Kirchner, el Néstor Kirchner que yo conocí, era un Néstor Kirchner. En aquel momento yo no hablaba mucho con Cristina, ni sabía bien qué es lo que pensaba ella, pero sí lo conocía bien a Néstor Kirchner. Era un hombre sensato en temas económicos, ¿no? Incluso en su primer gobierno, si bien cometió muchos errores, pero no las barbaridades que después se hicieron desde que se metió Kicillof a ser el inspirador de la política económica de Cristina. Y bueno, Cristina está totalmente equivocada en su enfoque económico y los que la rodean a ella también. Y obviamente Alberto Fernández lo que hace es tratar de seguirle la corriente a Cristina. Y por otro lado, Cristina le pone trabas incluso a las cosas, a las pequeñas cosas sensatas que terminan haciendo, ¿no? Ahora, en el medio de todo eso tenemos un tercer personaje, que es el caso de Massa. ¿Massa qué hace? ¿Emparcha la economía? ¿Soluciona la economía? ¿Dilata la crisis? Bueno, Massa está jugando el rol de un político que trata de evitar que todo este gobierno termine aún peor de lo que se insinúa, ¿no? Sí. En materia económica, tiene algún buen asesor, como por ejemplo Rubinstein, pero por otro lado lo tiene a de Mendiguren, que dice barbaridades, ¿no? Yo creo que el problema de Massa es que ya la economía va en un rumbo equivocado que él no puede rectificar. Lo que sí puede es evitar que se agraven mucho más las situaciones. Y en ese sentido ha tratado de hacer lo que estuvo a su alcance, pero es muy poco lo que él puede hacer, ¿no? ¿Tampoco has tenido contacto con él ni con ninguno de esos? No he tenido contacto, ¿no? Qué raro, porque en alguna medida todos ellos señalan, admiten, consienten de que vos por lo menos fuiste un buen médico que resolvió, aunque sea por unos cuantos años, el tema de la inflación en la Argentina. Debería ser como un elemento de consulta. Sí, más allá pero de si te... lo que yo les diría es lo que yo escribo. Yo escribo y siempre hago alguna sugerencia lo más constructiva posible, pensando en que aún con el rumbo equivocado que tiene el gobierno en materia económica pueda evitar males mayores, ¿no? Por ejemplo, yo vengo sosteniendo que esta organización del mercado cambiario es imposible de que llegue a buen puerto. Como mínimo tendría que haber un mercado libre, no todo el mercado, pero sí el mercado de todas las transacciones financieras, de las transacciones para atesoramiento, de las transacciones para turismo. Todo eso debería canalizarse en un mercado libre en el cual no intervenga el gobierno, ¿no? Y que haya en ese mercado libre dos tipos de dólar. Bueno, por de pronto uno solo en ese mercado libre que surja de la oferta y la demanda, y a través del cual puedan entrar dólares y puedan salir dólares, que es la única forma de que eventualmente puedan volver a acumular reservas. Ahora, el mercado comercial, el de las exportaciones e importaciones, obviamente que por algún tiempo lo van a tener que seguir manteniendo controlado, lo cual crea una serie de problemas, desalienta las exportaciones. Y además afecta la actividad económica. Sí, por supuesto. Pero si sin tener un plan integral para organizar la economía y luego estabilizarla, produjera, por ejemplo,
una devaluación fuerte. Bueno, están devaluando permanentemente, pero un salto devaluatorio en el mercado oficial, con la idea de que lo aproximan al mercado paralelo o a alguno de los mercados libres que se han organizado, se produciría un efecto Rodrigazo, porque no se reiría en la brecha cambiaria. Posiblemente los tipos de cambio libre pegarían el mismo salto que decida el gobierno sobre el mercado oficial, y todo eso agregaría puntos a la inflación sin resolver ningún problema. De cualquier modo, todo el mundo habla de un atraso cambiario del 25% y de la necesidad de... Creo que además ni siquiera calculando cuál es el impacto o la consecuencia nefasta de una devaluación. Claro, hay atraso cambiario en ese sentido, pero la forma de corregirlo va a ser mediante una unificación de todo el mercado bien hecha, pero en un momento en que luego ese mercado pueda funcionar libremente. Yo creo que eso es lo que va a tener que conseguir el próximo gobierno, ¿no? Y es probable que en ese proceso incluso se agreguen algunos puntos a la inflación, cuando se agreguen esos puntos a la inflación por un proceso de unificación cambiaria, será necesario que se le explique muy bien a la gente que eso se hace como una forma de sincerar una situación, de eliminar una inflación reprimida, pero que inmediatamente se tomarán las medidas, sobre todo fiscales y monetarias también, para avanzar hacia una estabilización rápida de la economía. Bueno, yo tengo 1000 preguntas, pero no lo quiero dejar afuera, Javier, y a quizá algún televidente, no sé, lo que quieras vos. No, habíamos consultado en las redes sociales para que dejaran su pregunta, pero hay una que justo la que habíamos seleccionado, me parece que está medianamente, ya tuvo respuesta, porque era qué medidas de corto plazo, o si Argentina en corto plazo tenía solución, o si este iba a ser un largo derrotero de una agonía durante muchísimo tiempo, más allá que se corrigiera el rumbo y se empezaran a hacer las cosas bien. Se tiene que corregir el rumbo, si no, no hay solución. Eso tiene que ver con cómo se va a conformar el próximo gobierno, qué gobierno vamos a elegir y qué capacidad va a tener ese gobierno para realmente darle un nuevo rumbo a la economía. Eso significa explicar cómo va a funcionar hacia el futuro la economía y empezar a tomar medidas correctivas de todos los problemas heredados, ¿no? Pero eso no significa que los problemas van a desaparecer de la noche a la mañana, pero sí que pueda haber un sendero que conduzca a una solución duradera de los problemas, ¿no? Y eso, si se lograra, va a cambiar las expectativas de la gente y de los operadores en los mercados también, y va a facilitar las cosas. Pero todo eso depende de qué pase con las elecciones este año y qué tipo de gobierno quede conformado después de las elecciones, y cuán preparado esté ese nuevo gobierno para enfrentar los problemas, ¿no? Que los haya estudiado bien. Por eso yo tengo un cierto optimismo, porque veo a los economistas que están trabajando con los distintos candidatos de Juntos por el Cambio, y lo veo también a Milei, todos pensando en cómo encarar las soluciones. Puede haber distintos puntos de vista, pero yo me imagino que una vez que estén definidas las candidaturas, se van a formar equipos que van a tratar de, digamos, de hacer coherentes de armonizar. De armonizar, exactamente, ¿no? Para cerrar, más allá de que nosotros hemos tenido entrevistas de 7 horas continuas alguna vez, en los inicios no en los inicios del periodismo, pero digamos, tiempos que éramos más jóvenes. En ese plano, ¿con qué equipo económico te sentís mejor? ¿Con el de Rodríguez Larreta, con el de Patricia Bullrich, con el eventualmente de Milei? Primero son todos buenos economistas profesionales los que asesoran a los distintos candidatos, ¿no? Y además no están enfrentados entre ellos. Yo creo que eventualmente van a conversar. Obviamente el equipo que tiene Rodríguez Larreta, que lo encabeza Lacunza, es un equipo bueno. Yo estuve reunido con ellos y tiene varios economistas muy serios.
y están trabajando bien. Melconian en la Fundación Mediterránea también está armando un equipo que a mí me parece muy serio. Y yo tengo una gran confianza y admiración por Luciano Laspina. Que está con Patricia. Está con Patricia, pero Luciano Laspina es un economista para lo mismo que Melconian, lo mismo que Lacunza, para colaborar con cualquiera de los que resulte elegido presidente, ¿no? A Luciano Laspina lo veo, como él es diputado y tiene que dar opiniones sobre todas las cosas que están ocurriendo, lo veo haciendo declaraciones muy sensatas, ¿no? Y por eso me inspira también mucha confianza. Y bueno, hay los economistas que están trabajando con el radicalismo. Este muchacho Martín Tetaz, sí. Para mí es una sorpresa porque él venía de Franja Morada y uno pensaba que tenía posiciones más bien estatistas, y es un economista muy bueno, con ideas muy claras de cómo debe funcionar una economía de mercado. Bueno, ahí también está López Murphy, que es una gran incorporación. Que no está en el radicalismo. Sí, pero es una gran incorporación de Juntos Claro. por el Cambio. Después el radicalismo entiendo que lo tiene trabajando activamente a Levi Yeyati, Sí. que más bien es un economista académico, pero también puede hacer su aporte. Y también Prat Gai es un hombre que conoce... Que tiene experiencia. Que tiene experiencia. Te agradezco, no me des más nombres porque es suficiente. Ya tenemos el sermón. Bueno, Federico Sturzenegger también, aunque por ahí hace declaraciones que sorprenden, como esta que hoy vi en C5N, que lo acusan de haber propiciado la expropiación de C5N. No sé para qué se meten esos temas. Bueno, te agradezco, Domingo, y a ustedes en un minuto volvemos para despedirnos y guardarnos otro material para el domingo próximo.